a Dios, que os ha llamado al reino celestial. Aleluya. Alegraos en vuestra gloria, dando gracias a Dios, que os ha llamado al reino celestial. Aleluya. Alegraos en vuestra gloria, dando gracias a Dios, que os ha llamado al reino celestial. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Oramos en esta celebración eucarística por la familia de Claribel Arteaga, por la familia Tierra Adentro Ceballos y por el eterno descanso de Alberto Polo Lozada en sus 9 años de fallecimiento. Hermanos, el domingo siempre nos pone en la perspectiva de lo que Dios hace en nosotros. Nos pone en la perspectiva de que la acción de Dios va mucho más allá de nuestras capacidades. El domingo nos abre a lo que para nosotros parecería imposible en nuestra vida y que se hace posible gracias a la fuerza y el poder de Dios. No por casualidad. Cuando nosotros nos reunimos para celebrar la Eucaristía y partimos de un acontecimiento celebrado en el pasado, pero lo actualizamos, hacemos presente el mismo poder de Dios que actuando en el pasado salvó a los hombres y mujeres de ayer, y lo hacemos presente para que hoy salve a los hombres y mujeres de hoy, es decir, a ustedes y a mí. Hermanos, desde donde estemos, vivamos lo que vivamos, acerquémonos a Jesucristo hoy. Y a través de Jesucristo reconozcamos que Dios es Padre. Pero no solamente descubramos al Padre porque Jesús nos lo ha contado, descubramos también la acción del Espíritu en nosotros, donde solos no tenemos cómo salir, no tenemos cómo abandonar nuestra miseria y conocer no solamente el perdón de Dios, sino la fuerza que transformándonos nos permite hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Terminar haciendo lo que Dios quiere y no lo nuestro es fundamentalmente la misericordia de Dios. No es solamente perdón de pecados, es la fuerza del Espíritu para hacer nosotros lo que Dios quiere. Reconozcámonos pues pecadores y necesitados de conocer esta misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti.
Muéstranos, Señor, tu misericordia. y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios de misericordia infinita, que reanimas con el retorno anual de las fiestas de Pascua la fe del pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendan mejor que el bautismo nos ha purificado, qué espíritu nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha reunido, nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hermanos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo, con un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos por todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Palabra de Dios.
Te alabamos, oh Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha renegado para una esperanza viva. Nos ha regenerado para una esperanza viva, para una herencia incorruptible e intachable e inmarcesible, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello se alegran, aunque ustedes ahora sea preciso padecer un poco en pruebas diversas. Así la autenticidad de su fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se aquilata a fuego, merece premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin saberlo, visto lo aman, y sin contemplarlo todavía creen en él, y así se alegran con un gozo
inefable y radiante, alcanzando así la meta de su fe, la salvación de sus almas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Que has visto de camino, María, en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Vengan a Galilea, allí el Señor aguarda, allí verán los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da tus fieles parte de tu victoria santa. Vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo:
Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo todos nosotros corremos un riesgo, y es pensar que el personaje del Evangelio en el día de hoy es Tomás, y que en el día de hoy lo más serio de todo el Evangelio es precisamente la duda de Tomás. Esto nos desplazaría el sentido de todo el Evangelio. El importante en el Evangelio no es Tomás. Tomás nos retrata a nosotros. Pero si el personaje central es Tomás, nosotros estamos perdidos, como hubiera estado también perdido Tomás. El personaje central, como en todos los evangelios, es Jesucristo. Es el Señor que en primer momento toma la iniciativa para aparecérseles. Efectivamente, hoy el Evangelio de Juan nos habla de dos apariciones. Nos habla de una aparición el día de la resurrección, el mismo día en la tarde. Una aparición de Jesús en la que Tomás no estaba. Y una segunda aparición 8 días después, cuando ya Tomás estaba. Efectivamente, todo el encuentro de los apóstoles, incluso de Tomás, estaba centrado en la persona de Jesús. Tanto el primero como el segundo encuentro, en la persona de Jesús. Tanto es así que del Evangelio deducimos inmediatamente que fue tal el impacto que la persona de Jesús creó en los apóstoles que le empezaron a comentar a Tomás: tú no estabas y nosotros hemos visto al Señor. Y si le hacemos caso al Evangelio de Lucas, tenemos que ver que lo que Tomás hizo en el día de hoy fue lo mismo que los apóstoles hicieron una semana antes. Pero sigue siendo el personaje importante Jesucristo y no Tomás. Ellos recuentan que le tocaron las llagas porque les dijo: pálpenme, dense cuenta que el crucificado es el resucitado. Esto es lo importante. Yo me imagino a los otros apóstoles diciendo: nosotros vimos a Jesús, nosotros vimos al importante, tú te lo perdiste. Y contando todo lo que ha pasado,
Naturalmente, ¿qué es lo que hace esta actitud de los otros 12? Que Tomás tenga también la ilusión de hacer lo que ellos han hecho, de encontrarse con el resucitado, de encontrarse con el personaje central y de hacer exactamente lo mismo que han hecho los demás un tiempo atrás, 8 días antes. Tomar lo único que ha constatado entonces también aquí es que el crucificado está resucitado y que eso es lo fundamental y que eso es lo que lo lleva a él entonces a hacer también lo fundamental de Tomás. Es que lo fundamental de Tomás hoy no es su duda, lo fundamental de Tomás hoy es su profesión de fe, proclama su fe. Porque los otros se han quedado diciendo, hemos visto al Señor. Tomás ha dado un paso adelante. Tomás no solamente lo reconoce como todos los demás, como el Señor, sino también como mi Dios. Señor mío y Dios mío. Los otros se quedaron en lo que veían. Tomás, en el fondo, fue más allá de lo que podía ver. Reconoció totalmente la importancia de aquel que estaba frente a él. Todo indica que Tomás no era de los apóstoles que fácilmente se estuviera tragando todo lo que Jesús decía. Ustedes recuerdan que antes de la resurrección de Lázaro, estando todavía lejos de Betania, cuando Jesús toma la decisión de ir a ver a Lázaro, su amigo, porque ya está muerto. Tomás, con la expresión que nos dice el Evangelio que tuvo, parece que no estuvo muy convencido. Bueno, si tú te vas, pues vámonos nosotros también a morir con él. ¿No te diste cuenta que ya te quisieron matar? ¿No te has dado cuenta que es que subiendo tú a Jerusalén y nosotros acompañándote, también nosotros corremos el riesgo? Efectivamente, no era el que estuviera muy dispuesto a morir por Jesús. Porque si de verdad hubiera sido consecuente con lo que hubiera dicho, hubiera arriesgado más y no se hubiera encerrado con los otros, como dice el Evangelio de San Juan hoy precisamente, por miedo a los judíos. Pero Tomás es el que, sentado a la mesa de la última cena, cuando Jesús también anuncia que se va, y cuando les dice que ellos tienen que seguir el camino, a Tomás lo único que se le ocurre decir, no sabemos a dónde vas. Y si no sabemos a dónde vas, ¿cómo es que vamos a saber el camino? Y Jesús, subiendo de Galilea a Jerusalén,
los ha instruido, les ha enseñado varias veces para dónde va, les ha enseñado varias veces el camino. Y Tomás no había hecho caso. Tomás oía, pero no escuchaba. Tanto que le sonaba que Jesús no les había dicho: vamos a Jerusalén, me entregarán, me condenarán, me crucificarán, me enterrarán y resucitaré al tercer día. De eso no se acordaba de nada. Ese era el camino. Y ahora simplemente dice: no sabemos el camino. Es cierto que esta frase le da una oportunidad maravillosa a Jesús para definirse, no solamente para sus discípulos, sino para todos nosotros. Porque la pregunta de Tomás: no sabemos para dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino?, es la que permite que Jesús diga: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien quiera ir al Padre va, pero solamente por donde yo voy. De tal manera, Tomás, que si hasta ahora no has visto el camino, espero que ahora lo veas. Espero que ahora lo veas. Porque ya yo no voy a dar clase enseñando por dónde va el camino. Ahora vamos a los hechos. Espero que entonces los hechos te convenzan. Y aquí entonces sale: hasta que no vea, no creo. Es cierto, vuelvo a repetir, el personaje no es Tomás, el personaje es Jesús. Y a nosotros no nos interesa tanto la incredulidad de Tomás, sino la persona de Jesús, que transforma la incredulidad de Tomás en una fe auténtica, que transforma ahora sí a este Tomás en el que será capaz de ir a evangelizar según la tradición de la Iglesia hasta la India, y donde será capaz también de entregar su vida para testimoniar que Jesús es el Señor y al mismo tiempo es Dios. Hermanos, es cierto que se han dado, y los hemos estado leyendo en estos días, múltiples apariciones del resucitado en los Hechos de los Apóstoles. Durante estos días de la Pascua se pueden contar 10 o incluso más apariciones de Jesús, pero todas con una serie de elementos que son muy importantes. El primero, la iniciativa del encuentro viene de Jesús. No viene ni de los apóstoles ni de las mujeres. Jesús es el que se aparece. Jesús es el que viene a ellos. En todos los relatos de las apariciones hay más o menos esta misma figura. Jesús toma la iniciativa. Y esto es importante para nosotros porque también Él es el que, sin nosotros darnos cuenta, se está haciendo también el encontradizo en nuestra propia vida. El Evangelio
nos trae que incluso, por ejemplo, María Magdalena, en el primer momento no lo reconoce, lo confunde con el hortelano y le pregunta, ¿dónde lo has puesto? Y solamente cuando Jesús entra en su vida a través de pronunciar su nombre, ella lo reconoce. Pero así son todos los discípulos. En todos los relatos hay un primer momento de no alcanzar a percibir que el crucificado está resucitado. También nosotros en nuestra propia vida a veces no alcanzamos a descubrir la iniciativa que Dios está tomando de hacerse presente en nuestra historia. Todo esto ha llevado a una indicación que también el apóstol Pablo tratará de aclararnos en la primera carta a los Corintios. Cuando va a hablar de la resurrección de Jesús y cuando va a decir que si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Pero va a dirigirse el apóstol Pablo a otro aspecto fundamental, el cómo resucitan los muertos. Y va a revelarnos una realidad que es una realidad también que podemos comprenderla desde la fe. Uno es el resplandor de los cuerpos terrestres, otro es el resplandor de los cuerpos celestes. Todo indica que aquí está el problema, para que en un primer momento los apóstoles, después de haber estado 3 años con el Maestro, en primer momento no lo reconozcan. No porque sea otro. Es más, Jesús es el que se encarga de demostrarles que es el mismo que está crucificado, y lo hace a través de las llagas. Las llagas en ese momento fueron importantes. Hubiera podido resucitar sin llagas, pero era la manera de convencer que el crucificado era el resucitado. Una vez que pasa la dificultad en el reconocimiento del Maestro, ya viene entonces el reconocimiento. Es el Señor, es el que estuvo con nosotros, es el que nos iluminó la vida, es aquel en el que nosotros estuvimos poniendo toda la esperanza de que las cosas iban a cambiar. Está vivo. Eso significa que ahora sí las cosas pueden cambiar, que ahora sí las cosas pueden ser nuevas, que ahora sí, comenzando por nosotros, la realidad tiene que ser distinta. Y cuando los apóstoles se convencen de esto, generalmente las apariciones del Señor, como la del día de hoy, concluyen en un envío. Jesús envía a sus discípulos. Envía a sus discípulos a ser testigos de su resurrección y les da un don, el Evangelio de hoy, que hasta ahora se lo había reservado él en el Evangelio. Que hasta ese momento solo Dios perdonaba pecados. Que a partir de hoy los apóstoles, en el nombre de Jesús y no en su propio nombre, pero también tendrán el poder de perdonar pecados. Y es cuando entonces aparece la frase que sigue trascendiendo en el mundo entero.
perdones será perdonado, y lo que ates permanecerá atado. Pero efectivamente, es una misión que tiene algunos elementos particulares y que están dados antes del perdón de los pecados y aparecen en el Evangelio de hoy. Primero, la paz. En 2 ocasiones, Jesús le repite a los discípulos: la paz sea con ustedes. Pero otro elemento fundamental: reciban el Espíritu Santo. Pentecostés será un acontecimiento fundamental en la vida de los apóstoles. Pero no podemos decir que los apóstoles recibieron el Espíritu solamente en Pentecostés, porque ya el día de la primera aparición de Jesús a sus discípulos, Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. Porque es que sobre esta presencia del Espíritu está fundamentada o fundamentado todo ministerio en la iglesia. El ministerio del obispo, el ministerio del presbítero, del diácono, incluso el ministerio del laico. En esta presencia del Espíritu. En esta presencia del Espíritu que nos lleva a reconocer al resucitado, que nos lleva a identificar que el crucificado está resucitado y que en el nombre de Él se anuncia el Evangelio a toda criatura, no en nuestro propio nombre. Por lo tanto, nuestra misión evangelizadora no es para que nosotros aparezcamos, para que nosotros nos creamos extraordinarios y maravillosos, sino para que nosotros hagamos presente a Jesucristo frente al que el mundo está necesitadísimo. Porque ese es el ministerio que se nos confía: convencer a los hermanos de que la solución de todas las situaciones difíciles del hombre se encuentra en Jesucristo. Vivamos este día, esta octava de Pascua, desde esta dimensión. No nos olvidemos lo que nos decía la oración colecta de hoy, que nos hablaba de 3 elementos fundamentales: del Espíritu, el bautismo y la sangre. Estos 3 elementos que hacen parte de nuestra vida cotidiana. El bautismo que hemos recibido. Bautismo en el Espíritu, con agua y para el perdón de los pecados. El Espíritu, que junto con el bautismo se nos ha dado para que nos regenere, para que haga de nosotros una nueva creación. Y la sangre con la que Jesús nos ha comprado. No olvidemos todo esto y vivamos desde la fe los acontecimientos que estamos enfrentando, las dificultades a las que nos vemos abocados. Ánimo, hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante en donde estamos. Frente a la situación que tenemos que enfrentar, no nos desanimemos. Sintámonos iglesia incluso en nuestras casas. Sintámonos orando en medio de nuestra comunidad familiar.
allí. Recibamos el Espíritu del Señor para ayudarnos a perdonar. Probablemente, después de los días que hemos pasado de confinamiento, ya se hace más necesario en nuestra vida la acción de Dios, porque probablemente nos hemos herido y ofendido en nuestra ofuscación y necesitamos perdonarnos. Necesitamos no dejar envejecer nuestros rencores, nuestras rabias. Necesitamos que si hemos dejado de hablarnos, cuanto antes volvamos a hablar, bien sea con el que nos ha ofendido o con el que a nosotros hemos ofendido. El Evangelio es muy claro, porque el Evangelio invita no a que si yo le he hecho algo al hermano, tengo que adelantarme a pedirle perdón, sino en que si mi hermano me ha hecho algo, yo tengo que adelantarme a pedirle perdón también. Desde el Evangelio no tenemos escapatoria. Eso sí, estas conductas, ¿qué es lo que nos reflejan? El desconocimiento que nosotros tenemos de que podremos llegar a amar al otro como el otro es, si Jesucristo el resucitado habita en nosotros, si Él nos da la fuerza, y si dándonos la fuerza, nosotros, reconociendo esa fuerza, estamos dispuestos a actuar. No nos dejemos engañar del maligno, anticipémonos a vivir con alegría el don del perdón y el don de la misericordia de Dios. Hoy, día de la misericordia, domingo de la misericordia, tengamos misericordia también nosotros del hermano, si es verdad que reconocemos en Dios al Padre misericordioso, en Jesús al que ha venido a enseñarnos la misericordia del Padre, y en el Espíritu el que nos da la fuerza para ser misericordiosos. Amén. Amén. Proclamemos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. La noticia de la Pascua es el eje central que recorre y unifica. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo resucitado de entre los muertos, que vive para siempre, intercediendo por nosotros. Vamos a responder diciendo: oh Señor, escucha y ten piedad. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por la Iglesia, comunidad de los creyentes en Cristo, para que lo sea cada día más y así irradie al mundo entero la alegría de la Pascua, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por todos los pueblos, por todas las naciones, para que la paz de Cristo, soplo del Espíritu,
apague los odios, disipe los recelos y promueva un orden nuevo de convivencia. Roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por los que buscan y aún no han llegado a la fe, para que tengan la dicha de poder creer sin ver, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Por nosotros aquí reunidos, para que seamos más y mejores creyentes, roguemos al Señor. Oh Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Señor, nuestras súplicas. Son la oración de tu Iglesia, reunida en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en quien creemos, a quien proclamamos resucitado de entre los muertos, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Cuando el Señor tu voz llega en silencio ahí, y mis hermanos hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí. A lo que es mi vida y mi oración. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. En su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso,
en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa,
que hoy te ofrecemos especialmente por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, Proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos precedieron en el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, especialmente de nuestro hermano Alberto. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad,
por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, con una leve inclinación, daos fraternalmente la paz. La paz sea contigo. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Trae tu mano y toca la señal de los clavos.
creyente, trae tu mano y toca la señal de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Entre los motivos que la Iglesia ha tenido para recomendar la comunión espiritual, cuando no podemos recibir la comunión sacramental, quiero recordar lo siguiente. La Iglesia recomienda, para los que no pueden recibir la Eucaristía en la Santa Misa, porque están enfermos e imposibilitados de participar en una celebración, o para los que no pueden salir de casa por razones de fuerza mayor, como es el caso de nuestro mundo actual, o simplemente por no estar en estado de gracia, o también porque nos queremos unir al Señor en medio de nuestra jornada, entonces la Iglesia nos invita a hacer la comunión espiritual, que es lo que yo quiero invitar ahora a todos aquellos que están en sus casas, que han participado con nosotros en esta Eucaristía, pero que no han podido recibir sacramentalmente al Señor, a que vayan repitiendo conmigo lo que yo voy a ir diciendo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el sacramento pascual recibido permanezca siempre en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero agradecer de manera particular a todos los medios de comunicación que se han asociado para que esta Eucaristía pueda llegar a muchos de los hogares. Quiero agradecer a Jotavisión de TV Sur, al Canal 4 y a San TV de Azonet, y a todos los que de una u otra manera han replicado por sus medios esta Eucaristía. Que Dios los bendiga a todos y los ampare. Les recuerdo que nuestra próxima cita en el día de hoy es al mediodía, para dirigirnos a María, la Madre del Señor, y para hacer la hora media, que es parte de la oración oficial de la Iglesia, de la oración que todos los días la Iglesia le eleva al Padre para pedir por la conversión de todos nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Y pues confesando la fe, habéis resucitado con Cristo en el bautismo
Por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado